Hola, esperemos que el límite del video pueda llegar a conclusión, porque no sé, es como que se le acaba la memoria a este teléfono. Bueno, te cuento. Este video se llama Volviendo al ruedo, entre el caso del niño desaparecido Loan y los lingotes de oro. Como verás, estoy volviendo al ruedo para transmitirte lo que es mi experiencia personal. Una vez más te recuerdo que no soy maestra ni enseño nada, pero he tenido una vida muy rica en experiencias, de las buenas y de las otras, y bueno, eso es lo que trato de compartir contigo. Antes de entrar de lleno en el contenido de este video, por favor, una vez más deseo recalcar que no atiendo llamadas telefónicas y que no me manden audios. Sé que mandar audios es recontra cómodo, pero también sé que para que a mí me quede el informe de los que me mandan audios, si está escrito yo lo puedo leer en cualquier momento. Y si es un audio, me tengo que predisponer a escuchar audios. No me manden audios. Si desean comentarme algo, escriban a miriamdietrich@gmail.com. Y con relación al retiro de este año en octubre en la zona de Capilla del Monte, los días 18, 19, 20 y 21, si desean información, escriban a retiro@gmail.com. Ya se ha notado mucha gente, y mucha gente del extranjero. Me refiero a que son de otros países que no son argentinos. Es que en realidad, cuando van a pagar, a ellos el tema del dólar, el cambio, de acuerdo a cómo estamos en Argentina les recontra conviene. Creo haberles comentado que en este encuentro, que ha sido amorosamente programado, sorteando múltiples obstáculos, una de las actividades de campo será subir a Los Torrones. Este lugar emblemático que está en Quebrada de Luna, donde los que saben más que yo dicen que es el altar mayor de Erx. Subiremos en horas de la tardecita, noche, para invocar a los hermanos mayores. Obviamente debemos ir a este encuentro vestidos como cebolla y sin expectativas. Y hay otras actividades así de interesantes. He analizado con el equipo el tema del streaming para las personas que no puedan asistir personalmente y de acuerdo a los costos que ello implica. Entonces necesitaríamos un mínimo de 20 personas interesadas para contratar la plataforma. Una vez llegado a ese cupo, recién ahí seguiríamos adelante con este tema. O sea, el monto no se tendría que abonar hasta que no hayamos llegado al cupo de 20 personas. Bueno, si deseas conocer el costo, escribe a retiro miriamdietrich@gmail.com. Por favor, escribe bien mi nombre, que la segunda I es una Y y termina con M de mamá, ya que la gente me escribe que no estamos contestando y en realidad no estamos recibiendo los emails porque está mal escrito mi nombre. Voy a empezar con una verdad de perogrullo. Tareas para el hogar. ¿Sabes qué es una verdad de perogrullo? Y sí, la verdad de perogrullo es que el amor vence al odio. Y contra el amor no van a poder, aunque crean que sí pueden y parecería que pueden. Una breve referencia a los robos que he sufrido en mi viaje a Italia.
He recibido todo tipo de opiniones, y las agradezco, en relación a ese hecho, diciéndome que si yo llevaba la mochila atrás, que si la llevaba al costado, que cómo no guardé el dinero en otro lado, que los documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas opiniones y pensamientos muy racionales. Como tú sabes, a lo largo de esta vida, en este cuerpo, en este planeta, he viajado muchísimo, incluso en el interior de África, y como dije en otro video, nunca me pasó nada. De estos dos robos me impresionó la sutileza, la habilidad que tuvieron los que me robaron. No me enteré ni siquiera cuando me abrieron la mochila. Llego a Italia, luego de un hermoso encuentro en Francia con un grupo maravilloso y con la energía de María Magdalena. En este grupo compartimos charlas, desayunos, almuerzos, viajes, preguntas, y donde todas estuvimos muy unidas en una especie de libertad de conciencia. Tareas para el hogar. ¿Acaso tú crees que lo de los robos en Italia fue de casualidad? Bien, continúo. Muchas personas que me son muy queridas me decían que dejara de hablar como hablo en los videos y en las redes sociales, ya que pensaban que si yo seguía en esta línea de pensamiento, podría pasarme algo peor que los robos. Claro que me llamé a silencio. Medité mucho sobre ello. Me metí en mí misma como si fuera un bicho bolita. Pero que evidentemente, si no siguiera, sería por miedo a un ataque físico. Si yo tengo miedo, ¿qué queda para los demás? Para la gente del pueblo. Así que aquí estoy. Seguiré abogando por la libertad del ser humano mientras me quede aliento en este cuerpo. Muchas veces yo siento que puedo decirte que la fuerza me sale desde el ombligo del alma. A lo largo de nuestras vidas nos pasan hechos que creemos que nos hunden en un pozo ciego. Por ejemplo, desde muy chiquita quería ser concertista de piano, ya que lo tocaba desde los 4 años. Y si eso no se daba, quería ser médico para ayudar a la gente. De hecho, la única muñeca que mi mamá pudo comprar con mucho sacrificio, yo la desvestí a la muñeca, agarré un cuchillo y la abrí entera, porque quería ver lo que había dentro. No les quiero contar lo que dijo mi mamá con relación a esta actividad mía. A los 15 años me recibí de profesora de piano y por mis calificaciones me ofrecieron una beca de estudio en Buenos Aires. Como mi mamá no podía pagarme alojamiento ni comida, me quedé sin la beca. Esto me llevó, consciente o inconscientemente, a perder todos mis libros de piano, esos libros que yo tanto amaba. Bueno, me dije, seré médica entonces. Cuando ya tenía que definir mi futuro, no había becas para medicina y solo las había para abogacía. Gané la beca y así me fui a la ciudad de La Plata a estudiar una carrera que no me gustaba, ya que tenía
el sabor amargo de no haber podido seguir mi carrera de concertista de piano. Pasaron los años, los que me becaron se quedaron sin fondos y entonces me pasé a la Facultad Católica y otra vez, por promedio, conseguí media beca por el resto de mi carrera. Y un día descubrí que me gustaba la abogacía. Y en especial una materia que para aquel entonces era muy novedosa. Se llamaba Derecho Aeronáutico y Aeroespacial. Cuando me recibí de abogada, fui profesora adjunta de dicha materia, porque mi gran intriga era definir desde el derecho que si el hombre llegaba a la luna, ¿quién era el dueño de los espacios físicos? Bueno, ahora vivo acá en esta zona de Erx y el tema son los ovnis. Pero siempre es esta conexión con algo que va mucho más allá que el planeta Tierra. Pasaron diferentes episodios en mi vida hasta que asumí que había nacido siendo abogada y que tenía tremendo amor al valor justicia. En el ejercicio activo de la profesión comencé a entrar en un mundo donde las normas legales me llenaban de dudas sobre si ellas realmente representaban, entre otros principios, el valor justicia. Veía que a medida que avanzaba en el ejercicio de la abogacía, las leyes comenzaban, para mi entendimiento, a transformarse en un aquelarre. Comenzaron a presentarse exigencias para el abogado del ejercicio libre de la profesión que empezaban a agobiar a los que ejercían la profesión desde la óptica impositiva. Vi con mis propios ojos cómo se fue destruyendo la carrera judicial para los que deseaban trabajo en el sistema y cómo comenzaron a nombrarse, en su mayoría, amigos entrenados y en muchos casos amantes. Comencé a decir que yo no podía seguir siendo abogada en ese contexto. Todo me parecía una gran burla. Luego fui atacada y pasó lo que cuento en mi libro María Magdalena entre el oro negro y el agua de plata. Todo por defender a un pueblo y su medio ambiente, que se llama Magdalena, por la contaminación de una empresa petrolera, de estas que mandan por encima de los gobiernos locales. Y cuando digo gobiernos locales, me refiero a los nacionales. Bueno, en Latinoamérica estamos llenos de ejemplos de eso. Uno de mis hijos, a raíz de lo que me veía trabajar por este juicio, me dijo que en la abogacía yo era el último de los mohicanos, parafraseando la historia de esa tribu norteamericana y cómo sucumbieron. Y lentamente comencé a entender que mi misión de vida era ser abogada, utilizando diferentes vertientes. Por ejemplo, este canal. Amo ser abogada. Llegó la Sarazademia y ¡zas! Ahí entendí que la libertad de expresión era una fórmula que se usaba al revés por los mandamases de este planeta. Comprendí que la supuesta libertad era una utopía y lo sigue siendo. El miedo que generó en la humanidad las mentiras con las que bombardeaban a diario llevó a demasiadas personas, para mi gusto, a enchofilarse. Y yo tuve que recurrir a un glosario nuevo para evitar ser sancionada. Y así todo, me sancionaron muchísimas veces.
Por supuesto que me pregunté quiénes eran esos que tenían el poder de censurar opiniones de las personas. Y cómo no, además de censurar a algunas personas, muchas desaparecían. Comencé a investigar durante muchas horas, días, meses, y así surgió mi libro La verdad de una mentira descoronada. La verdad objetiva de la manipulación estaba a la vista. Estaba tan a la vista que la mayoría de las personas no la veían y no la han visto, ni siquiera ahora. Realmente expreso que en aquellas páginas hay una fuerza reptiliana, no humana, y aunque sí con muchos híbridos, que solo se manejan con el poder del dinero y de ahí te manejan, te dominan o quieren dominarte. Y ese es el verdadero poder que la oscuridad manipula. He observado el caso del niño Loan, desaparecido en la provincia de Corrientes de Argentina. Caso que está dejando a la vista una red de pedofilia de todos los niveles sociales, simplemente a la vista. He observado cómo algunos responden a la elite, cómo están tratando de sacar réditos del dolor, y como siempre van, lan, a la verdad objetiva de los hechos y embarrando la cancha de la investigación. Pero eso sí, los medios periodísticos, le hacen lugar a sus declaraciones que son para zaraza. O sea, hay individuos sin escrúpulos y sin moral. Y cualquier tema les viene bien para figurar en los medios. También me resulta harto evidente que con el correr de los días y el paso del tiempo, el caso se va a diluir en la nada. Bueno, en realidad la investigación está en la nada misma desde la hora cero. Hay un colega abogado cordobés que se llama Mariano Ludueña, que en su perfil de Facebook del día 29 de agosto hizo un resumen de este caso muy bien avalado con pruebas. Te sugiero que lo busques. El caso Loan está empezando a desvanecerse y además lo han usado como un gran distractor para los que son afines a la Agenda 2030 puedan seguir haciendo de las suyas. Me he quedado anonadada, patitiesa, con el tema de los lingotes de oro que teóricamente había en el Banco Central de Argentina y que en medio del caos al que nos han sometido, dicen que han sido enviados a Londres. O vaya uno a saber dónde. Interim nos presentan el culebrón de don Alberto Fernández y doña Fabiana. Mamma mía. Alguna vez dije en otros videos que entre bueyes no hay cornadas y que entre los reptilianos e híbridos pelean entre ellos por el poder como aves carroñeras. Todo sea por el poder. Fabiola tiene el nombre de alguna reina de Europa, pero en este caso está descoronada. Sería interesante, si van a seguir haciendo bombo con el tema de si era golpeado o no por el ex presidente de Argentina, que contraten a un mejor maquillador. Es tan ridículo todo, que es como cuando nos quieren hacer creer que existe un viru con un monono.
Bueno, ahora tenemos yuyos. No sé si en el Congreso o en la Casa Rosada. Me resulta interesante el perfil psicológico femenino que han buscado desde el año, creo que 1945, 1950, los diferentes presidentes argentinos. Perfil psicológico femenino. Todas tienen un común denominador. Tareas para el hogar. ¿Cuál es el común denominador de las supuestas primeras damas de Argentina desde 1950 en adelante? Bueno, como noticia de último momento, me enteré que la Unión Europea estaría exigiendo el pasaporte de enchofilados y que comenzaría a exigirlo en Portugal. ¿Tú te creíste que todo esto se había calmado? Sal de la nube de ilusión. Y ahora sí, una bomba de tiempo. Tareas para el hogar. La Argentina. Escucha bien. La Argentina es territorio tributario de Inglaterra desde 1976. Con esto me despido. Ha sido un placer estar en contacto con ustedes.